Ok. Vamos a comenzar la clase sin cámara. Hoy mi cámara se rehúsa a ser parte, así que lo vamos a dejar por el momento de esta manera. Y vamos a dar el comienzo sobre Jinuj nuevamente. ¿Se acuerdan que hablamos ya de lo que significa Jinuj? Hablamos de los distintos aspectos, de lo que incluye, de lo que excluye también, la diferencia entre Jinuj y Iluf, que es amaestrar, ¿sí? Shawatoba Edwin, Shalom también a Sarita Sara. Y habíamos dicho que para esta clase, por más que veo que el resto de los alumnos no llegaron, íbamos a comenzar con una pequeña tarea que dejamos, que es ver en qué parte de nuestra vida queremos implementar la parte de Jinuj, es decir, qué tema en nuestra vida nos está ocupando o preocupando con respecto a la educación propia de los hijos o de quien sea. ¿Quién quiere comenzar? Pueden escribir, pueden abrir micrófonos. ¿Quién tiene algún tema que quiera que implementemos con respecto a la forma que hemos visto de Jinuj? Que hoy lo vamos a hacer de una manera muy especial. Por supuesto que si tienen un tema en particular va a ser más interesante. Jinuj es la educación. Acá dice Edwin en la corrección de los hijos. Edwin, ¿usted tiene hijos? Así como edades. ¿Puede decir más o menos las edades? Shalom Sara también. $27 de Sarit. Edwin dice de 9 años. Bueno, tenemos acá varias edades y bastantes lejanas, pero digamos que siempre la línea es la misma. Cómo lo implementamos es lo que va a variar un poco, pero la línea es la misma y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar entonces, como decía acá Edwin, un poco con el Jinuj, con la educación de los hijos, que a la mayoría nos incumbe, y si no tenemos hijos o que ya están educados, tenemos seguramente algún sobrino, alguien que nos importe. Acá, ok. Entonces, lo que decíamos es que hemos hablado sobre Jinuj y habíamos dicho que Jinuj tiene también desde el punto de vista lingüístico un esquema. Bienvenido Leonardo, justo estamos empezando. Decíamos que Jinuj tiene un esquema en la palabra Jinuj, que es el esquema de IU. ¿Sí? Y vimos que Iluf en su momento que también tiene ese mismo esquema, que es una acción a partir de un verbo, que tiene que ver con amaestrar. Pero ahora vamos a ver que hay más palabras que todas tienen también este esquema y nos van a ir dando las pautas de cómo llegar al Jinuj, a la educación. Y fíjese, Edwin, y en realidad todos los demás también, que a pesar de lo que usted decía de la corrección de los hijos, vamos a tratar de acostumbrarnos, a maestrarnos, a educarnos, a decir educación y no corrección. ¿Por qué? Porque corrección quiere decir que algo está desviado, que hay que corregirlo. Educación, ¿sí?, es completamente distinto y hemos visto cuán distinta es la corrección de la educación. Y a partir de eso vamos a ver cómo puede incluir incluso la corrección de cierta cosa, puede surgir a partir de la educación. Lo primero que hay que saber, que es como lo que decíamos aún en un principio, la educación es algo constante, no es algo que se termina. Puede ser que algún tema en particular uno ya lo vea cerrado y que el hijo esté educado en eso, pero siempre sigue algo más.
Y cuanto más grandes son los hijos en edad, claro, exactamente. En Latinoamérica es muy importante eso, como nos dice Edwin, la diferencia entre corrección y educación. Cuando nosotros estamos hablando entonces de que es algo constante y cuanto más grandes son los hijos en edad y más lejanos, digamos, están con respecto a nuestra necesidad, poder o posibilidad de educación hacia ellos, más requiere de nosotros como adultos, como padres, incluso cuando ya tenemos hijos adultos, como nos dice acá Sarit, requiere más aún de nosotros para poder transmitir esa educación, ¿sí? Lo más fácil es educar a un bebé, que tiene todo por conocer y cualquier cosa que nosotros le inculquemos está ahí para recibirlo, ¿sí? Es tierno en edad, en mente, en corazón y absorbe todo como una esponja. Cuanto más los hijos crecen, más requiere de nosotros ingenio, dedicación y constancia. Y eso no quiere decir necesariamente estarles encima diciéndoles nuestra opinión o qué es lo que tienen que hacer. Y esto, por supuesto, lo digo también a base de lo que estudié, pero más que nada como madre y como hija, que todos nosotros somos en realidad, los padres somos también hijos, incluso antes de ser padres, y eso es lo que tiene de bueno siempre estudiar, por ejemplo, algo nuevo, un nuevo idioma, que ese es mi pasión y mi parte en la cuestión del estudio, porque ahí uno se vuelve a sentir niño. Fíjense que yo enseño el idioma del hebreo, más que nada el hebreo de la Torá, a personas que llegan a mí hasta con 80 años, 90 años también. Llegan de todas las edades y tienen algo en común. Cuando comienzan a estudiar algo nuevo, desde la letra Aleph, que no conocen absolutamente nada, todos sienten esa mezcla de miedo y emoción. Todos, tengan la edad que tengan, de golpe afloran todos esos sentimientos de niño y se sienten tal vez inhibidos de participar en voz alta, se sienten temorosos de cometer un error delante del resto, se sienten halagados cuando uno les dice una palabra buena, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar en primera instancia cuando queremos educar. Primero, recordar que nosotros en un momento dado fuimos educados, fuimos los que estábamos del otro lado de la educación. Éramos los niños que estábamos siendo educados. Y por eso vamos al primer eslabón de la educación práctica. Shalom Alfonso, shalom a todos los que se van sumando. Tomamos acá el ejemplo que nos trajeron los compañeros de la tarea que les di y dicen que hablemos prácticamente de la educación hablando de hijos. ¿Sí? Nos decía Edwin, para todos los que recién se sumaron, cómo hacemos con la corrección de los hijos, que es algo muy común de decir en Latinoamérica, eso de la corrección, pero nosotros vamos a tratar de acostumbrarnos a hablar de la educación. Entonces el primer eslabón, el primer paso a dar es hibuk. Fíjense nuevamente en la misma estructura de palabra, ¿sí? También iu, al igual que jinuj, pero esta vez es hibuk. Hibuk quiere decir abrazo. Y por supuesto que estamos hablando de un abrazo físico en primera instancia. Pero cuando nosotros hablamos de abrazar, no estamos hablando solamente de abrazar con los brazos y con el cuerpo. En primera instancia estamos hablando de abrazar a ese niño, a ese individuo que fuimos, que fue educado de la manera que haya sido educado. ¿Sí? Hay que volver a sentirse de ese lado, hay que abrazar a esa idea o ese sentimiento que quedó en nosotros y que aflora frente a distintas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, como les contaba recién,
cuando uno comienza el estudio de algo nuevo y la profesora le dice muy bien, felicitado, siente la misma alegría y la misma paz interior que sintió cuando se lo decía a la maestra con el pizarrón de tiza que en estos días ya casi no existe. ¿Ok? Y ese niño también siente el mismo pavor de cometer un error y que esa misma maestra o esa misma persona que lo está educando lo mire con cara de esto está mal. ¿Sí? Ni que hablar de las épocas que se les pegaba a los chicos con las reglas, etcétera, el terror. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer es abrazar al que fuimos y al que en realidad somos cada vez que se presta la situación. Y cuando hablamos de abrazar, por supuesto que también hablamos de abrazar a los hijos. Cuando uno habla de abrazar a los hijos, tal vez cuando son más grandes, eso se torna un poco más complicado, ya sea por el propio sentimiento de que solo los chicos se los abrazan, nosotros como grandes no lo necesitamos, o tal vez por la distancia física en que se encuentran los hijos. Pero cuando los niños son pequeños, incluso la edad de 9, como nos dice acá Edwin, o incluyendo a la edad del pavo, digamos que cuando ya empiezan a ser adolescentes, en el margen de que ellos les sea agradable y nos dejen, también es muy bueno el contacto físico del abrazo. Pero al mismo tiempo tenemos que abrazarlos a ellos como individuos. Es decir, recibirlos, en hebreo decimos recibirlos en calidad de tomarlos como son, amarlos y abrazarlos como son. ¿Sí? Porque, y eso ahí está, digamos, el punto clave con respecto a la corrección frente a la educación. Cuando nosotros queremos corregir algo, lo primero que tenemos que señalar es lo que está mal. Cuando nosotros queremos educar, primero tenemos que abrazar y recibir, contener exactamente como es el hijo. ¿Sí? No el señalar el error, sino contener exactamente como es. Les voy a contar algo personal, no les cuenten a mis hijos que lo estoy diciendo, menos mal que duermen a esta hora. Estuvimos teniendo una época de muchos cambios y en las festividades que se rompe la rutina y encima hubo acá algunas enfermedades y algunos virus y cosas que estuvieron dando vuelta y por supuesto eso influye inmediatamente en el estado de ánimo y nuestro estado de ánimo como padres ya en un momento dado estamos desbordados y me vi en situaciones de estar gritando más de lo que me gustaría y hoy cuando estaba pensando justamente en eso, que cómo llegué a la situación de que demasiados días, demasiado tiempo, todo el tiempo de mal humor y gritando y tratando de que las cosas funcionen, y dije, alto el fuego. Vamos a empezar de cero, Hibuk. Vamos a abrazar. Y cuando vino una de mis hijas a decirme que no había logrado hacer tal o cual cosa de la que habíamos hablado, y se sentó al lado mío, la abracé y le dije, no sabes lo que te quiero, va en hebreo por eso la traducción cuesta, no sabes lo que te quiero, mi buena hija, en hebreo suena bien, y vi el asombro en la cara. Cuando vi el asombro en la cara, ante todo dije, bueno, algo bueno hice, y segundo, me di cuenta de que no se lo esperaba, y si no se lo esperaba, ese es una de las luces rojas de alerta, ¿sí? Esa es una de las sirenas que nos dicen, estaba esperándose una reprimenda, estaba esperando que grite, ya ella se acostumbró exactamente como yo me acostumbré, así que eso son cosas para tomar en cuenta. A veces los hijos no lo dicen porque tampoco se dan cuenta de que eso es lo que sienten, sino que tratan de remar hacia donde va la corriente, pero nosotros sí tenemos que estar alertas a esas señales, mirar los ojos de nuestros hijos, abrazarlos, sentirlos, no solamente físicamente, pero mucho también físicamente, y mucho también abrazar con el concepto, con las palabras,
con recibirlos así tal y como son. ¿Sí? Por supuesto que ahora todos los padres sabemos que en la rutina diaria y teniendo adolescentes o casi adolescentes, porque hoy 9 años ya es casi adolescentes, teniendo adolescentes en casa y casi adolescentes también, se complica la cuestión de siempre estar tratando de que, bueno, él es así, lo recibo así, ella hace lo mejor que puede, y tratar de comportarse solamente con la parte del hibuk, la parte de abrazar y recibir todo para bien. ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos que hacer las cosas rápido, tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que atender la casa. Eso se complica. Por eso no es solamente el hibuk. Ahora vamos a ver cómo sigue. ¿Sí? Pero el hibuk es la base. De ahí partimos. Es decir, el abrazo conceptual, sentimental, físico, todo ese abrazo es la base. Acá nos dice Sarit, cuando he debido orientar a mi hijo, inevitablemente pasa antes por mi mente mis propias experiencias como hijo ante mis padres. Exactamente, el abrazo es muy importante, nos dice Sarit. Y bueno, eso tiene que ver también con lo que decíamos antes de acordarse que uno fue hijo. Ahora, la comparación constante tampoco es lo ideal, porque cada uno es un individuo distinto. Pero lo que sí tienen en común, y eso es lo que tenemos que tomar de esa comparación, lo que tenemos en común, el recibir el abrazo, ya sea hablado o físicamente, o incluso ver los ojos de un padre o una madre, cómo nos miran, ¿sí? Nosotros ya sabemos exactamente lo que nos están queriendo decir, aunque no lo digan. Sabemos cómo nos están mirando. De esa manera también tenemos que tomarlo en cuenta para nuestros hijos. ¿Sí? Por eso una de las cosas, y hoy en día ya está comprobado científicamente, una de las cosas que más influyen en una persona son los ojos, en concepto de la mirada de la madre, cuando es bebé. Cuando un bebé nace, la madre generalmente mira al bebé y ve algo perfecto. ¿Sí? No hay ninguna madre, o por lo menos madres que están en sus cabales, que vea alguna imperfección en su bebé. Siempre su bebé es el más lindo, es el más bueno, es el más dulce, es el que juega mejor, todo siempre es ese bebé. A medida que va creciendo, tal vez eso puede ir variando un poco, pero al fin de cuentas, cuando uno mira a su hijo, ve la perfección. Y esa perfección es la que luego se refleja en la sensación del hijo, que ni siquiera sabe de dónde viene ese sentimiento de que yo soy bueno, soy una buena persona, quiero hacer el bien. La esencia, la primera semilla que fue plantada fue con la mirada de la madre, que es una mirada de abrazo. Por supuesto que decimos mirada de la madre, pero hay chicos que nacen y lamentablemente no pueden estar directamente con sus madres, entonces estamos hablando de cualquier persona que los haya criado de esa manera, ¿no? Mirando al bebé perfecto que hay en él. Puede ser también un padre, un pariente o alguien que lo haya contenido de esa manera. Entonces, cuando estamos hablando de abrazar, estamos hablando también de cómo abrazamos con la mirada, que es algo a veces mucho más importante con respecto a la influencia que el abrazo físico, que a veces ya pasa un poco desapercibido. La percepción de la mirada con respecto a nuestros hijos es algo muy importante también y básico. Ahora, cuando nos es difícil abrazar a un hijo, ¿les pasa a veces que les es difícil abrazar a un hijo? ¿Cuándo puede suceder algo así? Porque uno ahora está en la idilia, ¿no es cierto? El abrazo es lo mejor, es lo más lindo, es lo que hace bien, es la base. Pero a veces a uno le es difícil abrazar a un hijo, no tiene que ser físicamente, puede ser también en el concepto de recibirlo tal como es y no zarandearlo de ninguna manera. Muy bien, Sarit no tiene ese problema para nada. Sin embargo, hay veces que a un padre o a una madre, tal vez a una madre menos, les sea un poco chocante, por más que uno se sobreponga a eso, pero en el asentamiento interior uno dice, ay, ahora la verdad que no tengo ninguna ganas de abrazarlo.
a veces cuando uno se enoja mucho, y uno generalmente se enoja mucho cuando el hijo no hace caso. ¿Sí? Y eso también, nuevamente vamos a la parte de la corrección. Uno dice, hay que levantarse a esta hora. O uno dice, hay que ser educado en la mesa. O cosas más, incluso más relevantes con respecto a hijos mayores, de cómo comportarse en los negocios o cómo comportarse con los nietos. Y cuando eso no sucede, no es el momento en que iríamos corriendo a abrazarlos. Tal vez lo hacemos, pero es ahí cuando a veces surge esa pequeña dificultad. ¿Por qué surge esa dificultad? Porque hacer caso, y eso fíjense que ahora vamos a ver de dónde está tomado, hacerle caso, obedecer a alguien es abrazarlo. Y cuando uno nos están desobedeciendo, ¿sí? Cuando el hijo desobedece, es como si fuera que está rechazando el abrazo del padre. Está haciendo lo contrario de abrazar. ¿De dónde tomamos eso? Nuestros sabios nos dicen que es imposible abrazar a Dios. Incluso hoy en día ya tenemos hasta una canción muy hermosa que sale últimamente que habla de eso. Es imposible abrazar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo puede ser algo así posible? Sin embargo, nuestros sabios nos dicen, hay una manera. La manera es obedeciendo, porque cuando uno toma, por ejemplo, la comida y dice la bendición antes, está palpando la divinidad en eso material que está comiendo. ¿Sí? Ahora eso pasó a ser algo divino de manera, no de manera oculta como era hasta ese momento, sino de una manera abierta y palpable. Entonces la manera de que nosotros tenemos para abrazar a Dios, que luego eso se refleja en los seres humanos, es obedeciendo, cumpliendo las mitzvot, los preceptos. Por eso cuando nosotros vemos que nuestro hijo va en nuestro camino, que nos obedece, sentimos también esa sensación linda dentro, porque es como un abrazo. Entonces ahí, cuando nosotros vemos que el hijo desobedece y vuelve a desobedecer, y hay algo que no está funcionando, lo que tiene que venir de nuestra parte es el abrazo. Es esa base de decir, bueno, empecemos de cero. Abrazo. Abrazo conceptual, abrazo físico. El abrazo es el que tiene que venir ahí. Incluso puede ser que en ese momento lo que nosotros necesitemos es abrazar nuevamente a ese niño que tenemos dentro. Pero el abrazo es el que nos lleva nuevamente a la calma, a decir, ok, la desobediencia es la falta de abrazo. Abracemos. ¿Sí? Entonces decíamos que Jinuj tiene la misma estructura de Hibuk, que es la primer, o lo más elemental. No diría lo primero nada más, pero es lo más elemental, que también tiene la misma estructura Hibuk. Lo siguiente que tiene la misma estructura es Dibur. Fíjense, también I-U. Y nuevamente es una acción derivada de un verbo, que es el habla. Hablar. El habla es Dibur. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Dibur, en general, estamos hablando con respecto a la parte jasídica de una de las vestimentas del alma. Si bien la parte anterior era la de Hibuk, que es la de abrazar, que es la vestimenta más externa del alma, que es la de la acción, vamos una vestimenta más adentro y vemos al Dibur, que es el habla. La parte de hablar más típica que tenemos en la Torá es la de la tefilá, la de la plegaria. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de plegaria tenemos varias partes en la plegaria. En su momento dimos el curso de Biurei Tefilá de la plegaria y vimos que no es solamente peticiones, ¿sí? Hay también el agradecimiento, ¿sí? Tenemos la parte del reconocimiento, reconocer, en el caso de Dios, reconocerlo a Dios como Rey. En el caso de otra cosa que nosotros podemos reconocer es también darle el lugar a la persona que se merece o que tiene en realidad.
pero no es suficiente hacerlo en el corazón, es importante decirlo. Y eso pasa también con el jinuj. Nosotros tenemos que hablar, y no es solamente, es parte, ¿sí? La petición, es decir, dar órdenes o dar correcciones o pedir haz esto, haz lo otro, etcétera, cosa que es habitual y es normal y está bien, pero no tiene que quedarse solo con eso. ¿Sí? Tenemos que agregar también el agradecimiento, que no tiene que ser necesariamente con la palabra gracias y ya está. El agradecimiento, como decíamos antes, uno lo puede expresar de distintas maneras. ¿Sí? Cuando un hijo hace las cosas como corresponde, uno agradece. Le agradece al hijo, le agradece a Dios, agradece a todo. Pero cuando el hijo no hace las cosas como esperábamos, ¿ahí no hay que agradecer más? ¿O hay que seguir agradeciendo? ¿Es parte de la educación agradecer cuando las cosas no van tan bien? Resulta que sí, que hay que agradecer incluso cuando las cosas no van como esperábamos. Porque nosotros sabemos, y esa es parte del precepto que en realidad une a los hijos de Israel y a los Bnei Noach, porque todos tenemos ese precepto que es el de no cometer idolatría. Nosotros sabemos que parte de ese precepto es entender que no hay nada malo que viene a través de la providencia. ¿Sí? La providencia no nos da cosas malas, no existe. Si uno le adjudica algo malo, quiere decir que está faltando al precepto de no cometer idolatría. Entonces nosotros sabemos eso, que todo es bueno. Quiere decir que cuando hay alguna adversidad con respecto a la educación, tenemos que saber que eso es algo bueno y lo tenemos que agradecer. Incluso a veces no sentimos que es algo bueno y nos cuesta pensar que es algo bueno, pero sí podemos agradecer con la boca, con el habla, agradecer, ¿sí? Y tratar de hacer un poco más de hincapié en las cosas que sí podemos agradecer con respecto a la educación de ese hijo, con respecto en general al hijo. Entonces tenemos la parte de la plegaria que son las peticiones, tenemos el agradecimiento y decíamos que también tenemos la parte de coronar, ¿sí? Darle el lugar a Dios en nosotros como rey. Y con respecto a los hijos es darle el lugar que ellos tienen en realidad, pero no porque no lo tengan, sino y se lo tenemos que ceder, lo mismo que Dios no le tenemos que ceder el lugar de rey, sino que reconocerlo hablando. ¿Sí? Brindarles a los hijos con palabras la conciencia de la importancia que ellos tienen para nosotros y en nuestra vida y en general como individuos ellos mismos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablamos de educar, que incluimos en educar que a veces hay que corregir algo, para que la persona pueda corregir su camino, tiene que tener la parte de ser abrazado como es él, y también tiene que tener la parte de saber quién es, qué lugar tiene. Una gran parte del quién soy nos la dan nuestros padres con ese reconocimiento. Otra gran parte la adquirimos con la vida, con la experiencia, probando y reprobando cosas durante nuestra adolescencia y después siendo mayores. Pero la primer parte, la parte básica, nos la dan nuestros padres cuando nos reconocen y nos dan a conocer el lugar que tenemos en sus vidas y en la vida en general. Y eso lo hacemos con la palabra. No es suficiente que nosotros sintamos, ¿sí? Ese amor incondicional o el lugar que tienen nuestros hijos en la vida que sea obvio para nosotros, no es suficiente. Tiene que ser obvio que sea algo que ni siquiera tiene palabras, pero también hay que agregarle la parte del habla, ¿sí? Cuando un hijo comete un error, si hablamos de niños pequeños, puede ser cruzar la calle sin mirar o hacer algo sin permiso. Uno puede reaccionar de muchas maneras y la primera generalmente que surge es el enojo. Tenemos que tratar de que el habla en ese momento vaya desde el lugar
desde otro lugar, que es el lugar de darle el lugar a ese niño, ¿sí? De expresar lo mucho que me asusté, porque él es tan importante para mí. Lo mucho que hubiera lamentado que le pase algo por lo importante que él es para el mundo, para la vida, etcétera. Por más que uno se enoje un poco y diga, me enojé por eso, por la importancia de tu lugar, por la importancia de lo que eres en ese lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de dibur, que es la segunda parte, ahí es cuando también empezamos a enfocar un poco hacia la parte de la corrección, porque es ahí cuando podemos expresar de una manera clara, ¿sí? Y no, digamos, difusa como sería la parte del hibuk. De una manera clara podemos expresar lo que está bien, lo que está mal, el lugar que tiene ese hijo, la importancia, el amor. Todo eso ahí es cuando vienen las palabras y lo plasman en la conciencia y no solamente en la parte inconsciente, como decíamos, que es el abrazo y la mirada. Cuando nosotros hablamos de la plegaria y de la palabra, nos dice el Baal Shem Tov que la base está justamente en la parashá de Noah, que seguramente ya han tenido oportunidad de oír sobre él. Sí, Noé. Dios le dice a Noah, Bo el Hateva. La palabra Teva quiere decir arca, pero también quiere decir palabra. Entonces el Baal Shem Tov nos dice, cuando Dios le dice a Noah que vaya al arca, no le está diciendo ven al arca nada más, le está diciendo ven a la palabra, a la plegaria, a la oración. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hablamos y nos expresamos, tenemos esa sensación de Noah, que es la parte confortable, agradable, el sentimiento de liberación cuando uno dice lo que tenía encerrado dentro de sí, uno se siente Noah, que tiene que ver con el descanso, con la paz. ¿Sí? Eso lo vemos también luego con la paloma que trajo la hoja de olivo, y esa era la primer señal de que ya el mundo estaba empezando a estar en paz, y por eso también pasó a ser el símbolo general de la paz. Eso tiene que ver con Noah. Noah entonces tiene también la misma raíz de Nahat, que es justamente esa sensación de paz, de estar de una manera confortable, y tiene también la raíz de Nohut, que quiere decir confort. Y eso tiene que ver también con la zona de confort de cada uno. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, siempre cuando se habla de la zona de confort de la persona, se habla de salir de la zona de confort, ¿cierto? Pero cuando nosotros queremos hablar con nuestros hijos, no es necesario salir de la zona de confort, sino todo lo contrario. Bo en la teba. A Noah hay que decirle ven aquí a esta zona. Que sea una zona agradable, confortable, que las palabras que se utilizan, por más que sean a veces duras, por más que sean a veces enojadas, sean agradables al oído de los hijos. Otro ejemplo con mis hijos, que al final van a terminar enojándose ellos conmigo con este curso, que los nombro tanto, es justamente lo que me pasó con uno de ellos. Que hablando estábamos en la mesa y uno de los chicos agarró algo con la mano, algo de la comida, y me dijo, Ima, ¿te da asco que yo lo toque con la mano? Le digo, no, a mí nunca me da asco lo que tocas tú con la mano. Me dice, no, yo sé, lo que pasa es que cuando vos me lo decís para que yo ¿cómo se dice cabod? Ahora se me fue la palabra porque nuevamente traigo las anécdotas de mis hijos en hebreo. Para que yo, no es honrar, sino que me respete eso. Para que me respete a mí misma y para que el resto me respete también.
y por eso vos generalmente me enseñás cómo tengo que comer. Y eso me dio mucha satisfacción, el saber que por más que yo a ella le diga cosas y le marque cosas y le corrija cosas, ¿sí? Ella sabe, gracias a las palabras que utilizo, que no es porque yo le tenga asco a ella. No es que ella me dé una sensación fea, sino que al contrario, ella sabe que es para que ella se respete a sí misma y sea respetada por los demás. Y eso es incluso inconscientemente, no es algo que yo me propuse decírselo de tal manera, pero es una costumbre que es parte de lo que decíamos en la educación. Cuando uno se acostumbra a hablar de cierta manera, cuando uno se acostumbra a educar de cierta manera, hay cosas que ya fluyen, ya no las tiene que pensar tanto, y los hijos lo reciben de una manera tan natural que incluso nos sorprenden a nosotros mismos. ¿Sí? Porque uno a veces tiene la sensación de que, bueno, hago todo al revés, soy un mal padre, todo lo que estoy aprendiendo ahora no lo hice nunca en la vida, y ahora qué voy a hacer ya está todo perdido. No, al revés, hay cosas que uno las transmite, como decíamos antes, con la mirada, con las sensaciones. Lo que estamos tratando ahora es que las cosas se plasmen también en el habla. Y esa es la gran diferencia, que lo que hablábamos del agradecimiento, que lo que hablábamos del lugar que le damos al hijo, que lo que hablábamos de la marca de las correcciones y las peticiones, también tenga su lugar de honor en la palabra. ¿Sí? Y eso también lo vemos que sigue teniendo el mismo esquema, Jinuj, Jibuk y Dibur. Pero no nos quedamos con eso, ¿sí? Dijimos que tenemos a la acción, tenemos al habla y seguramente ya están sabiendo cuál va a ser la tercera cosa de la que vamos a hablar. ¿Sí? ¿Cuál sería el tercer eslabón que nos falta con respecto a las tres vestimentas del alma? Todos son acá expertos en Hasidismo y en Kabbalah, así que seguramente lo conocen. El tercer eslabón viene a ser el eslabón de el pensamiento, ¿sí? Que es, digamos, la vestimenta más cercana al alma. A estas tres vestimentas, la acción, el habla y el pensamiento, las llamamos vestimentas porque son las que ayudan a expresar al alma, ¿sí? Así como las vestimentas nos dejan salir a la calle y expresarnos fuera, de la misma manera nosotros tenemos esta vestimenta del alma compuesta por tres prendas para que se pueda expresar el alma en un mundo material. La parte más pegada al alma es el pensamiento, hasta tal punto que a veces no la diferenciamos. Y entonces pasamos a la parte del pensamiento que también tiene el mismo esquema, porque no es exactamente pensamiento, sino que es Hishuv, nuevamente I-U. Hishuv quiere decir técnicamente cálculo, ¿sí? Calcular. ¿Sí? Pero no tiene que ver solamente con calcular fríamente, por más que por supuesto la parte del pensamiento va más hacia la parte fría de la persona, sino que tiene que ver con cómo uno construye un programa de educación para sus hijos. ¿Sí? Cuando uno habla de la educación con respecto a los hijos, no tiene que dejar cosas libradas al azar. Sí, por supuesto que está la parte de la providencia divina y no todo depende de nosotros. Pero por lo menos a grandes rasgos tiene que tener alguna, por decirlo de alguna manera, alguna estrategia o algunos puntos que sean principios básicos de la educación de mi hijo. Que hay cosas que no varían de hijo en hijo, pero hay cosas que sí. Y eso uno lo tiene que tener pensado, porque la parte espontánea es muy buena con respecto a los hijos, pero uno puede educar a la parte espontánea también. Como decíamos antes, el estar acostumbrado a hablar de cierta manera hace que espontáneamente salga y el efecto espontáneo también influya en los hijos. ¿Sí? Es decir, que uno puede combinar la parte natural y espontánea con tener programado algo que uno ve como básico con respecto a la educación de los hijos, que por supuesto puede ser la parte de Hibuk, la parte de Dibur y la parte de Hishub. Y por eso cuando nosotros hablamos de Jinuj y tener un programa o principios básicos, podemos decir que
así como la vida no es solamente lineal, sino que sí va combinándose con muchas cosas, de la misma manera el programa educativo que nosotros tenemos que tener, por decirlo de alguna manera, programa educativo, porque no es algo que nosotros podamos incluso escribir o poner un cuadro sinóptico o algo por el estilo, todo eso va junto, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué ir según primero Hibuk, después Hishub, después Dibur, lo mezclamos, lo unimos, lo plasmamos todo junto, van uno de la mano del otro, solo los estudiamos por separado, pero en realidad lo que nosotros decimos del Hishub, del cálculo o de la programación más precisamente, es justamente eso, es tener en cuenta que va todo junto, que es un todo, que cuando nosotros queremos hablar de cierta manera y abrazar de cierta manera, es porque está todo plasmado con la misma línea, con la misma intención, con los mismos principios. Entonces, cuando nosotros lo tenemos calculado, cuando nosotros lo tenemos programado, cuando lo tenemos pensado, nuestros hijos sienten esa seguridad que nosotros le brindamos con el hibuk, con el dibur y con el pensamiento. Esa seguridad de que no importa qué es lo que pase, mamá y papá o uno de los dos o quien nos haya educado están ahí y saben lo que hacen. Eso no quiere decir que no cometamos errores, que no tengamos que pedir disculpas, pero eso es parte del programa. Eso es parte del aprendizaje que van a tener nuestros hijos y que nosotros vamos a aprender junto con ellos. Por eso es muy importante la parte del programa, la parte de sentarse y pensar día tras día, noche tras noche, sentarse y dedicarle tiempo al pensamiento. A nosotros no se nos ocurriría, por ejemplo, ir a trabajar sin haber pensado antes cómo vamos a hacer las cosas. No podemos cocinar sin pensar qué es lo que vamos a cocinar. Tenemos que tener un programa. Lo mismo pasa con la educación. El pensar que la educación va solamente natural y espontánea, así como vaya saliendo en el camino, no es lo que nosotros querríamos para el resto de las cosas de nuestra vida, ya sea las cosas de la casa o del trabajo. De la misma manera, la educación necesita que programemos, aunque sea a grandes rasgos, ¿sí? Y que si somos dos los que vamos a educar, nos sentemos y lo programemos juntos, que haya cosas que, por más que tengamos alguna diferencia, las cosas básicas estemos de acuerdo todos los que vamos a tener parte de esa educación de ese o esos hijos. Y esa va a ser la seguridad que van a sentir y van a recibir nuestros hijos para plantarse en cualquier situación e ir para adelante, porque ellos saben que tienen en quién apoyarse y tienen a quién salir y tienen a quién parecerse, ¿sí? Cuando era joven no tenía todavía los hijos, a los chicos que tengo hoy. Fui a una charla de a dos, digamos, con una rabanit muy importante que nos conocíamos bien y hablábamos de distintas cosas y ella me dijo, tengo una hija de 14 años y me dice que en el aula, entre las chicas, y estoy hablando de gente judía y religiosa, se hablan de cosas que a mí no me parecen para nada, pero por otro lado no sé si es mejor hablarlo con ella y comentar las cosas y que las escuche de mí o que escuche las cosas afuera, ¿sí? En su momento ella me estaba hablando de cosas que tienen que ver con la sexualidad, pero esta situación o este pensamiento puede tener que ver con cualquier tema delicado o tema que para nosotros como adultos puede ser tabú o que nos dé miedo, puede ser las drogas, puede ser cualquier otro tema. Y ella me dijo, entonces no sé qué hacer, ¿cuál es tu opinión? Y yo, sin pensarlo dos veces, le dije, como hija, yo siempre preferí escuchar las cosas de mis padres. Y cuando lo hablamos,
en realidad nos dimos cuenta que así debe ser. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Porque el referente siempre en primera instancia es el padre. Por más que nosotros vemos a los adolescentes que no quieren escuchar a los padres, no quieren ver a los padres, no quieren nada, quieren solo a los amigos y a los compañeros, eso es una coraza. Ellos sin que nosotros nos demos cuenta a veces están buscando nuestra opinión. Aunque luego la rechacen y digan no tienes razón, no es así, ¿quién te preguntó? Incluso hay chicos que contestan. Lo escucharon, ¿sí? Y nosotros no sabemos cuándo esa semilla va a germinar, pero lo tienen. Y que sean los padres el referente es algo muy importante. Que la primera vez que una persona, y hoy en día lo tenemos mucho con las relaciones tan tempranas que tienen los chicos adolescentes, entre chicos y chicas, y no necesariamente hoy en día podemos decir que hay algún sector que esté completamente aislado, porque ya no existe eso. Puede ser que hay chicos que están menos expuestos a la relación activa, pero por lo menos el hablarlo, el saber cosas que a nosotros ni se nos ocurría pensar, hoy en día están todos, ya saben todo y están expuestos a todos a muy temprana edad. El saber las cosas como corresponde, de la manera correcta, y de la manera que ese chico las tiene que oír, porque los padres y los hijos tienen esa relación de que el padre sabe en qué idioma hablarle, porque es el idioma que conoce desde bebé. Que los chicos oigan las cosas de los padres en primera instancia, eso es lo que los va a hacer fuertes cuando tengan que estar expuestos, quieran o no, a palabras, a situaciones y a pensamientos extraños o exagerados que vienen incluso de chicos que ellos mismos no están seguros de lo que están diciendo. Me ha pasado y siempre tengo la bendición de que los chicos vengan a mí porque desde un principio yo fui a ellos. Y esa es una ida y vuelta. Cuando nosotros nos dirigimos a los chicos, a los hijos, y les informamos, por supuesto cada uno según su edad, según su pensamiento, nosotros como padres tenemos que ver esas señales de cuando el hijo ya está preparado para oír ciertas cosas y ciertos temas y cuando todavía no. Pero cuando nosotros vamos a ellos, ellos vienen a nosotros. Exactamente, entre padres e hijos hay un lenguaje único y hay un entre líneas que es único. Por eso es muy importante que las cosas las oigan primero en casa. Que si ellos luego tienen que comparar, tengan con qué comparar. ¿Sí? Que no sea la única información que reciban afuera. Y eso tiene que ver con el hishub, eso tiene que ver con la programación que nosotros hacemos con respecto a la educación de nuestros hijos. Y eso tiene que ver nuevamente con lo que decían antes de la corrección. Nosotros no queremos llegar a una corrección, ¿sí? Es preferible prevenir que curar, esa ciencia cierta así. La corrección a veces es imposible incluso, pero prevenir y darle las herramientas a nuestros hijos para que ellos mismos puedan reencaminarse en el momento en que sea necesario, eso sí lo podemos y lo debemos hacer y es parte de la educación. Es la parte que no llega a los hijos de manera plasmada, digamos, ¿sí? No llega a los hijos de manera expresa. Pero es de ahí donde parte el resto de la educación. Y ahí depende de nosotros si lo hacemos a través de Hibuk, de los abrazos, a través de Dibur, del habla. Eso lo decidimos después la parte práctica. Pero la parte del pensar, el cómo, cuándo, dónde y con quién, eso tiene que ser parte de lo que nosotros programamos, que es la parte, digamos, que va a dirigir todo lo que va a surgir luego. ¿Sí? Y eso tiene que ver también con la exposición, por ejemplo, con respecto a el contenido que uno hoy en día ve en la televisión o en la internet, ¿sí? Tiene que ver justamente con eso, porque uno puede simplemente poner protectores de internet, no sé cómo se llaman en los distintos países, pero sí, pero son esas cosas que dan hoy en día
que hay ciertos contenidos que no funcionan, hay ciertas fotos que no se van a ver. Uno puede hacer todo eso, pero hoy en día los chicos tienen acceso a todo en todos lados, y si no es a través de ellos solos, es a través de los amigos, y siempre surge. Lo importante es lograr que ellos sepan qué hacer con eso. Cuando yo sé que mi hijo, y eso, por ejemplo, de esto me enteré, no por haberlo oído directamente de él, sino porque oír que le contaba a alguien con con mucha honra y con mucha fuerza. Él contaba cómo fue a la casa de un amigo y estaban viendo algo que él sabía que era algo que yo como mamá no lo iba a dejar ver. Por más que en ese momento tal vez él no sabía por qué, él dijo, esto yo no lo voy a ver, me voy a jugar al otro cuarto, cuando ustedes terminen me vienen a llamar. Saber que un chico puede hacer eso y puede ser fuerte frente al resto de los compañeros, ¿sí? Que eso es lo que más hace que los chicos digamos, se vayan con la corriente a hacer ciertas cosas. Que un chico tenga esa posibilidad de decir esto sí, esto no, es lo mejor que podemos hacer por ellos. Pero eso lo tenemos que pensar, lo tenemos que programar y lo tenemos que decidir antes con el Hibuk, con el Dibur, por supuesto. Esto no termina acá, ¿sí? La semana que viene vamos a seguir con las palabras que nos dan los puntos de referencia con respecto a cómo educar prácticamente, en este caso a los hijos, todas las palabras que tienen esa IU, que tienen esa relación no solamente técnica, sino también fundamental. Y lo llevaremos a la práctica también el resto de los puntos la semana que viene. Acá Edwin nos trajo el ejemplo de la educación de hijos. Me gustaría que se fijen durante la semana si hay otros puntos, otros temas que también requieren de implementar el sistema de educación. No es necesariamente con un hijo, puede ser con cualquier otro tema. Y vamos a terminar también con la cuestión de los hijos, pero vamos a tratar de también llevarlo a la práctica con otras cuestiones. ¿Ok? Me parece que todavía tenemos 2 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla ahora. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, ni nada más para agregar. Un momento. ¿Fue? Ok. Acá tenemos los pasos que ya dimos. Tenemos Jinuj, que es de donde partimos, Hibuk, que era el abrazo con todo lo que dijimos, Dibur, que es el habla, Hishub, que es lo que decíamos, el programar y tener en vista qué es lo que esperamos de nuestra educación. Y vamos a ver cómo continúa con los próximos pasos. Shalom a todos, gracias por venir como siempre y nos encontramos Dios mediante la semana que viene.